¿por qué hablamos en este momento, hoy, de este mito, verdad, de este libro de instrucciones, de este libro secreto que solo conocen ahora mismo, Santiago, 5 personas en el mundo? Efectivamente, los 5 presidentes vivos que quedan de los Estados Unidos: Barack Obama, Bill Clinton, Jimmy Carter y los Bush, padre e hijo. Y hablamos de esto, Santi, por una cosa muy sencilla, porque la situación que se da esta semana no es cualquier situación. Si uno va a los titulares, bueno, en fin, más le vale casi pasar página. Hay expertos del mundo de la simbología, del mundo del ocultismo, del mundo de nuestros temas, del mundo de la geopolítica, que hablan de Tercera Guerra Mundial. Yo creo que se equivocan, estoy seguro de que se equivocan, pero eso se está comentando. Bien, ¿qué ocurre? Que hace unos días Santi dejaba varias trazas de investigación, comentó unas webs concretas para seguir, digamos, con información privilegiada, lo que está pasando de verdad en Corea del Norte, esas amenazas. Hace unas 9 horas se hablaba de 2 misiles de cabeza nuclear colocados sobre las lanzaderas en Corea del Norte. Esto no ha ocurrido nunca. Es una amenaza mundial que nunca ha ocurrido. Por eso nos ha parecido perfecto, espero que a vosotros también, sacarnos de la manga esta historia de ese libro donde el presidente tiene que saber cómo actuar si esto en estas mismas horas va un poco más allá. En un minuto, Santi, antes de hablar del libro, situación actual. Pues la situación, dábamos unas trazas, como muy bien has dicho en el programa anterior, para tranquilizar a la gente y que hubiese las posibilidades reales de que hubiese conflicto, y lo cierto es que hemos conseguido casi lo contrario, porque esos 2 síntomas tranquilizadores han desaparecido de repente. ¿Puedo recordarlo? Por un lado, recomendábamos consultar la página web de las fuerzas norteamericanas en Corea, usfk.mil era la página web que misteriosamente lleva caída varios días. Nadie sabe si porque la han retirado los propios norteamericanos para efectivamente evitar dar esa información, porque haya subido el nivel de alerta. Se han enterado de lo que has dicho, Milenio 3, Santi. O porque hayan sufrido, que también es muy propio de las tensiones entre Corea del Norte y Estados Unidos, hayan sufrido algún tipo de ciberataque. Caramba, mucho ciberataque debía de ser cuando lleva días absolutamente fuera de la web esa página. Ahora mismo no está disponible y lleva así, creo que desde el martes o miércoles. Y la otra era el complejo industrial de Kaesong, que comparten Corea del Norte y Corea del Sur. Los trabajadores son coreanos del norte, está en territorio de Corea del Norte, y los técnicos y el personal directivo de las diferentes empresas son coreanos del sur. Pues bien, Kim Jong-un ha decidido cortar el contacto. El complejo industrial lleva cerrado también varios días, y esos 2 síntomas tranquilizadores que habíamos dado, pues de repente han dejado de ser tan tranquilizadores, y efectivamente, de una forma cualitativa, en esta semana la tensión ha subido muchísimo. Lanzamos la pregunta a las redes sociales, a la nave del misterio que viaja paralelamente en lo digital. ¿Creéis realmente, como dicen algunos expertos, que estamos cerca de la Tercera Guerra Mundial? ¿Se puede hablar a ese nivel? El concepto de Tercera Guerra Mundial, desde el año 80, ha estado de nuevo bulliendo en libros, y por fortuna siempre ha sido una falsa alarma, ¿no? Pero ¿y ahora por qué hay tantas personas que creen que el conflicto, la deflagración nuclear, está a punto? Bien, el presidente, en caso de que esto se agrave, se dice que tiene una forma de actuar. Y hay varios elementos curiosísimos. Antes de hablar del mítico libro, hay una cosa que no es tan mítica, que es tremenda, que es, tú lo has comentado en alguna ocasión, Santiago, que es un maletín que va esposado a la muñeca de un hombre y que tiene que estar a cierta distancia del presidente ahora mismo. Eso es el balón nuclear. El balón nuclear, que así como lo llaman los miembros del servicio secreto, es un maletín de 20 kilos que lleva un portador, generalmente un militar, que pues no tiene que separarse nunca de él y del presidente. Fíjate que tenemos un testimonio de primera mano. Un portador, es el corte 2, se lo decimos a nuestros compañeros de control, un portador del balón nuclear, una persona que ha estado al lado, en este caso, del presidente Reagan, se llama Pete Metzger. Pete Metzger nos cuenta qué es y qué significa ser el portador del balón nuclear. Se ve en todas las imágenes. Es un maletín negro como el que llevan los médicos, que contenía, como yo decía, un bocadillo de atún y una revista Playboy.
Lo que hay dentro es alto secreto, pero sirve para que el presidente, como comandante en jefe, se conecte con el Centro Nacional de Mando Militar y con los comandantes de las fuerzas, que deban responder para iniciar una acción nuclear. O sea, lo primero, de mito poco. No, el balón nuclear, de hecho, efectivamente se puede ver en todas las fotografías del presidente de los Estados Unidos, porque tiene que estar a su alcance a pocos metros en cualquier momento. Cuando hace footing, ha habido varios presidentes que han sido muy aficionados al jogging, muy aficionados a correr, el portador del balón, que tiene que tener un porte físico bastante importante, tiene que correr con el maletín detrás del presidente para estar a su alcance, portando un maletín de 20 kilos que nadie sabe lo que contiene. Suponemos, o lo que suponen los expertos, es que lleva un complejo sistema de comunicaciones, un montón de carpetas de papel, ciertos secretos no se confían a los medios electrónicos, detallando los planes de actuación en diversos escenarios, desde una guerra termonuclear total, que significaría la destrucción del planeta, hasta el ataque táctico y quirúrgico a objetivos muy específicos, y un sistema de localización. ¿Para qué? Para, en caso de que se pierda, que esté siempre localizado. Es difícil que se pierda, porque eso podría haber sido en caso de accidente aéreo, de ataque en plan de lo que sucedió en el 11S, etcétera, etcétera, porque el maletín va unido físicamente, las famosas esposas, al cuerpo del portador, que siempre es un asesor, un militar de alto rango, que Una persona muy vigilada, me imagino, también a su vez, porque puede ser objeto de un atentado, de un intento de secuestro, ¿no? En cierto sentido, muchas veces como objetivo es más precioso vigilar el maletín que la vida del propio presidente, porque el maletín, el portador del maletín, tiene todo el poder nuclear de los Estados Unidos al alcance de su mano. Fíjate si es importante que cuando hay un cambio de presidente, hay un relevo en el mando presidencial, el día de la jura, que el presidente cesante está presente también, hay dos. Es el único momento en que existen dos copias de ese maletín. Una que está al lado del presidente saliente y otra que está justo al lado del presidente que va a jurar el cargo. Porque si sucede algo en cuestión de segundos o en cuestión de minutos, en el interín, si sucede mientras todavía no ha jurado el presidente, se hace cargo automáticamente el presidente saliente, y si sucede inmediatamente después del juramento, basta con el decir lo juro para que se active el segundo maletín nuclear, se desactive el primero y tenga ya todo el poder del arma nuclear de la nación el presidente entrante. Llevamos 12 años aprendiendo cosas con Santiago Camacho y nos sigue sorprendiendo, como el primer día. Perdona, Iker, que esto es interesantísimo. Hay una excepción que también en el cine y en la literatura de suspense ha dado mucho juego. No todas las armas nucleares están al alcance del presidente con ese maletín. Hay una excepción, que son los submarinos nucleares. Los capitanes de los submarinos nucleares pueden disparar a discreción. ¿Por qué? Porque muchas veces, debido a los temas de su navegación submarina, de que muchas veces están debajo del casquete polar, a grandes profundidades, no se puede comunicar con ellos. Entonces, si reciben la orden de que ataquen o reciben noticias de que Estados Unidos está en peligro o está siendo atacado, ellos tienen capacidad discrecional, sin contar con el presidente, porque puede que el presidente ya haya muerto, puede que las comunicaciones se hayan interrumpido, para activar el arsenal nuclear de su submarino. A Santiago le preguntaremos su opinión personal sobre el momento actual de conflicto, que no lo ha habido nunca desde la crisis de los misiles de 1962. Estamos, por fortuna digo, entretenidos con 25.000 cosas. No hay más que ver, por ejemplo, que la noticia más seguida de los medios de ayer, por encima de la inclusión en lanzadera con cabeza nuclear, ojo, de un país que ha amenazado a Estados Unidos, lo que eso puede motivar en el ajedrez mundial, pues era la segunda más leída, porque la huida de Belén Esteban del programa Sálvame era más leída todavía. O sea, estamos todavía en un mundo donde... Eso es un bombazo. Sí, también. Quiere decir esto que todavía estamos en un mundo que, con tanta sobredosis de información y de frivolidad en ocasiones, no se da cuenta de lo que está pasando de verdad. Y lo que está pasando de verdad tiene mucho misterio. Por eso necesitamos, de forma especial, vuestras opiniones, vuestras sentencias en ocasiones, vuestras reflexiones también filosóficas a través de la red. Y le preguntaremos al final del dossier
a Santiago Camacho su opinión sobre lo que está ocurriendo ahora mismo. Pero claro, con lo que ha contado ya entendemos una cosa, una foto instantánea en la cabeza, una Polaroid. Toda esa tensión de la Guerra Fría que nos decían que se había alejado ya del mundo, no es así. El maletín es seguido. Me imagino a Obama durmiendo, o a Obama en el aseo. ¿Y dónde está el hombre con el maletín? En la puerta. En la puerta. En la puerta. Fíjate, cuando está en el despacho oval, el hombre del maletín está en la puerta del despacho oval. Pero los agentes del servicio secreto, incluso en las reuniones más privadas, reuniones con jefes de Estado extranjeros, con su propio gabinete, cosas que no debe de saber ni el propio servicio secreto, los agentes del servicio secreto en la puerta del despacho oval tienen una mirilla a la que se asoman cada X segundos para ver que todo va bien y el presidente no corre peligro. Bueno, pues con esta imagen tan clara, tan diáfana, que solo puede contar en la radio española Santiago Camacho, ahí está, ¿no? Estamos viéndolo. Bien, situación a día de hoy, ahora mismo, complicadísima. Pero hemos sabido esta misma noche que al margen de ese maletín, que de alguna forma ya es como el teléfono rojo, ¿no? Teléfono rojo vía directa a Moscú. La Guerra Fría de los 60 era con un teléfono de esos antiguos. Ahora sabemos que hay otro elemento que por lo menos en los últimos años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ha ido creciendo, en la mítica o en la verdad. Ese libro de instrucciones, junto al maletín que se pasan como un legado los presidentes de la nación más poderosa de la Tierra, hay un libro, ¿o qué exactamente? Porque Santiago ha dicho una cosa interesantísima, y es que ante la amenaza de una posible guerra o incluso catástrofe de ámbito solar o cósmico que afectase especialmente a los equipos informáticos donde está toda nuestra vida, se ha hablado de, y es un bonito tema o terrible tema, apocalipsis digital. Todas nuestras fotos, toda nuestra vida, todos nuestros archivos, todas nuestras cuentas, todo borrado, por ejemplo, por una gran deflagración de corona solar, una lluvia de fuego del sol de máxima intensidad podría hacerlo. Entonces resulta que en pleno siglo XXI los grandes secretos, los grandes misterios vuelven a estar en papel, en carpeta. Tienen otras debilidades y peligros, pero digamos que evitan ese ataque un poco invisible contra el código digital. Entonces, ¿cómo es el libro? ¿Será un libro realmente? ¿Un libro donde el presidente escribe algo? ¿Donde está todo escrito? ¿Donde hay misterios? ¿Es un sobre? ¿Es un dossier? ¿Es un CD? ¿Es un pendrive? ¿Está en alguna nube secreta y paralela, Santiago? Pues se cuenta, y los que vieron aquella escena juran que es así, que cuando Barack Obama llegó a la Casa Blanca por primera vez el 20 de enero de 2009 y entró para tomar posesión de ese mítico despacho oval, en el escritorio del despacho oval había solamente un sobre abultado de color sepia, un sobre con un POSIT normal, de los que tenemos todos en las oficinas, que había escrito George Bush a mano con un rotulador un número, 44, haciendo referencia a que el destinatario era el 44 presidente de los Estados Unidos. Nadie sabe qué contenía el sobre. Nadie sabe si era un libro físicamente, nadie sabe si, como probablemente sea, es un conjunto, una recopilación de documentos que solamente el presidente y su jefe de gabinete seleccionan para que el presidente de los Estados Unidos sepa lo que solo él puede saber, y automáticamente después el presidente recibe al posiblemente personaje más importante en cuanto a ponerle al día de cosas después de él, que es el director de la CIA. Tenemos el testimonio de Michael Hayden, que fue el director de la CIA que dio cuentas a Obama de qué era lo que necesitaba saber. Y es un testimonio increíble, es el corte número 1. Yo creo que hay motivo para alarmarse por una razón muy simple. Empecé diciéndole al señor presidente electo que todas habían sido autorizadas personalmente por los presidentes, pero no por el presidente en persona. Son autorizadas por la oficina del presidente. Así que, señor presidente electo, a menos que nos ordene que detengamos alguna, la misma tarde en que jure el cargo seguiremos haciéndolas. Ese paso se denomina llamada de atención, cuando le informas. Y después las fuimos revisando. Llamada
de atención. Y ese es precisamente el momento en el que el presidente se entera de cosas que ni él mismo, siendo candidato, siendo un gran político de su país, ni como ciudadano sabía, ni siquiera sabía que desconocía, que es un concepto muy interesante, porque nosotros a lo mejor sabemos que desconocemos lo que hay en el Área 51, sabemos que desconocemos si los norteamericanos han tenido o no contacto con los extraterrestres, sabemos que desconocemos muchas cosas, pero hay cosas que ni siquiera sabemos que desconocemos, y el presidente de los Estados Unidos se entera ese día de algunas de ellas. Hablamos, por tanto, de asuntos tan importantes como los eternos misterios, que yo creo que por sabidos y por repetidos, quizá esta noche os interesen menos: Área 51, Roswell, recuperación de tecnología de origen desconocido, nuevas tecnologías que podrían acabar con algunas instauradas en la Tierra desde hace mucho tiempo, pero, y siendo muy interesante evidentemente, hay otras cosas increíbles: agencias paralelas, pactos o relaciones con sociedades secretas. Bueno, vamos descifrando el libro secreto. ¿El libro o el sobre o los expedientes secretos? ¿Sabes? Fíjate hasta qué punto un presidente de los Estados Unidos se puede llevar sorpresas ese día, que Harry Truman, cuando tomó a la muerte de su antecesor el puesto en plena Segunda Guerra Mundial, el día que se hizo presidente de los Estados Unidos se enteró de que existía la bomba atómica. Él no lo sabía. Él, siendo el vicepresidente, desconocía ese secreto, ese arma secreta que el ejército ponía en ese momento a su disposición. O sea que el presidente, cuando de alguna forma toma el cargo, no ese cargo público que vemos en esa ceremonia bastante austera, por otro lado, muy a la americana, muy normal, sino cuando llega a leerlo, imaginamos en el despacho o a las olas, el contenido de ese libro sobre, es cuando él mismo, imagino, con los ojos como platos, se da cuenta de cosas que son inconcebibles y que solo se transmiten entre ellos. Por lo tanto, grandes cartas del mundo nuestro del misterio también pueden estar ahí escondidas, ¿no? Por supuesto. Y algunos secretos de un edificio emblemático. Hace unas semanas hablábamos en nuestro programa de televisión, hablábamos en Cuarto Milenio, de los fantasmas de la Casa Blanca. Hablábamos de Lincoln, hablábamos de la historia apasionante que tiene ese edificio. Pues ese edificio tiene también un manual de instrucciones que seguramente esté en una carpeta en ese sobre, porque no es un edificio cualquiera. Por ejemplo, hay que saber dónde está el refugio atómico, qué capacidades tiene, qué se puede hacer desde él. Michael Bond, asesor de Reagan, nos habla de ese refugio atómico. Está en el sótano del ala este. Es un antiguo refugio antiaéreo de la Segunda Guerra Mundial, con una puerta muy grande y pesada. Está lleno de literas y latas de comida y de agua y todo eso. Cheney, Condoleezza Rice y algunas otras personas pasaron la tormenta del 11S en el PEOC. 1:58, Milenio 3, estamos todos indagando en el libro quizá más secreto de la historia, o uno de los más secretos. Se habla de esas horas perdidas, de esa abducción, entre comillas, de los principales protagonistas del gobierno Bush en las horas de mayor tensión hasta ahora, comparables de alguna forma, a otro nivel, aquello era un ataque dentro del territorio americano, del 11 de septiembre del 2001. Pues sí, además sucedió en un entorno que era la peor de las pesadillas para una crisis de esas en el ámbito de la Casa Blanca, que era que pillase al presidente fuera de la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque aparte de ese refugio atómico, de esa sala absolutamente segura, capaz de aguantar un impacto directo de un arma nuclear y que sus habitantes queden resguardados durante años, aparte de eso, en el otro ala del edificio, también en un subterráneo, está el cerebro, el corazón de la defensa estratégica estadounidense, lo que se llama la sala de situación. El mismo Michael Bond nos cuenta en qué consiste. La mayoría piensa que la sala de crisis es una sala de reuniones, pero en realidad es el centro de inteligencia del presidente. La montó el presidente John Kennedy en 1961 para poder averiguar lo que sabía el resto del gobierno en cada momento. Los presidentes anteriores eran rehenes del Departamento de Estado, del de Defensa o del de Inteligencia para la Información. Él comprendió durante la crisis de los misiles con Cuba que no podía dirigir el gobierno a menos que tuviera un acceso más rápido a la información en la Casa Blanca. De inmediato vuestros mensajes, la primera tanda,
la primera marea, digamos, de opiniones y reflexiones que seguro que son interesantes, porque esto está pasando. Es importante, está pasando ahora mismo en ese mundo paralelo, por desgracia, de la confrontación entre naciones, entre países, y las amenazas y la propaganda y contrapropaganda. Pero, Santiago, incluso en esos documentos, en ese libro secreto de los presidentes, se llega a hablar de secretos, bueno, yo creo que a veces inconcebibles, como agencias paralelas que trabajan, que precisamente parece que están en otra dimensión, que nadie conoce, que oficialmente no existen, que si a algún miembro del gobierno le preguntan, eso ni siquiera es materia para responder, es una tontería, y llevan 10, 20, 30 años trabajando, programando, construyendo ingenios. Pues sí, de hecho hay una cosa que muy poca gente conoce, que es lo que se llama el presupuesto negro. El presupuesto negro son 50.000 millones de dólares. O sea, pensemos en las cifras, pues, por ejemplo, del rescate a nuestros bancos, del rescate a Grecia, etcétera, etcétera, y veremos que es una cifra abultadísima. 50.000 millones de dólares que nadie sabe a qué se dedican. Están presupuestados. Es decir, aparecen en los presupuestos. Pero en vez de poner Ministerio de tal cosa, Departamento de Defensa, pone un nombre en clave. Operación Pescado Frito, Operación... Siempre estos nombres así como extraños que nadie sabe qué hay detrás de ellos. Pues detrás de ellos pueden haber cosas como muy bien has dicho, agencias secretas, agencias como la NASA, como la CIA, como la Agencia Nacional de Seguridad, pero que tengan otras funciones y que nadie sabe que existen. Puede parecer muy fantasioso esto que estamos contando, pero ya ha sucedido en el pasado. Trevor Paglen es un periodista muy versado en temas de Washington, en temas de la presidencia estadounidense, y nos cuenta uno de estos precedentes, posiblemente el más impresionante de todos. Todos hemos oído hablar de la NASA, pues resulta que hay otra agencia espacial que se llama Oficina Nacional de Reconocimiento. Se fundó a principios de la década de los 60 y su existencia no se hizo pública hasta 1992. Durante más de 30 años, Estados Unidos tuvo una agencia espacial secreta cuya mera existencia era secreta. Hay una clase de satélites descendientes de algo llamado Keyhole, que son básicamente satélites de reconocimiento fotográfico, cámaras gigantes que hacen fotos de la superficie. Hay otra clase de satélites de reconocimiento óptico que se llama sistema Onyx. Lo que hace este sistema es lo que se llama radar de apertura sintética. Envía rayos de radar a la superficie de la Tierra y lo recupera para crear mapas e imágenes, lo que permite ver a través de las nubes, ver bajo la superficie y ver por la noche. De hecho, el personal militar asignado al programa Onyx lleva insignias que dice: "La noche es nuestra", que es como para pronunciar con mucha reverencia, incluso con cierto temor casi sagrado: plan del juicio final. Claro, porque en ese libro secreto de los presidentes también hay que ponerse en lo peor. ¿Qué pasa cuando todo falla? ¿Qué pasa cuando no solamente nos hemos metido en una guerra nuclear, sino que la hemos perdido? ¿Qué pasa cuando el presidente ya no existe? ¿Quién controla el país? Pues hay una cosa... ¿Se contempla eso también? Sí, se contempla, y de hecho existe bajo ese epígrafe, el plan del juicio final. Nos lo cuenta un historiador norteamericano, Alan Lightman. El Ejecutivo ha desarrollado planes para la posibilidad de un día del juicio final, que no se fundamentan en la Constitución. Son planes para que el gobierno y el país sigan funcionando bajo la ley marcial. Son extraconstitucionales, porque en la Constitución y las leyes de Estados Unidos no se dice nada que determine qué podría pasar en ese supuesto del día del juicio final. Imagino que oficialmente, Santiago, muchas personas dirán que esto es inconcebible, que esto no existe, que estos son mitos, como los mismos mitos, Área 51, Roswell, muerte de JFK, verdadero motivo, sociedades secretas detrás de la muerte de Lincoln, masonería en el poder, todo eso, que igual está dentro del libro, ¿no? Pero se seguirá acusando de cara afuera de que esto es inconcebible, una tontería, una fiebre, ¿no?, por los misterios que no tienen sentido. Bueno, pues curiosamente, todo lo que hemos estado tratando hasta ahora, esta noche, son cosas
que existen, comprobadas, certificadas, reconocidas por el propio gobierno estadounidense. Es la parte que, digamos, sabemos que no sabemos que está ahí dentro de ese libro secreto de los presidentes. El grueso está la parte que tanto el próximo candidato como nosotros no conocemos. Él, afortunadamente, lo conocerá el día que tome posesión. Y no sabemos lo que se encontrará. No sabemos si se encontrará con visitantes de otro planeta. No sabemos si cuando abra la carpeta que ponga Kennedy se llevará una sorpresa o se confirmará la versión oficial. No sabemos si habrá una cinta magnetofónica, una cinta de cassette con los 18 minutos perdidos de las conversaciones de Nixon en el caso Watergate. 18 minutos de un hombre que lo grababa absolutamente todo y que misteriosamente desaparecieron camino a los juzgados. ¿Desaparecieron como las cintas originales de la llegada del hombre a la luna? Bueno, pues yo creo que también la noche es vuestra, ¿no? Decían, la noche es nuestra en ese proyecto de investigación, pero los mensajes son importantes cuando vienen de vuestra órbita. Vamos a escucharlos. Sí, incluso nos mandaban fotografías de ese maletín nuclear. ¡Qué bueno! El que pesa 20 kilos. Que da bastante miedito, ¿eh? Sí, sí. Está un poco viejo, ya lo podían cambiar. En fin, vamos con vuestros mensajes. Marco Antonio Alvarado dice todo una bomba, pero no nuclear, sino una bomba de humo. Imaginaos que se estará moviendo en la sombra mientras nos tienen entretenidos y preocupados con un presidente coreano montado en una cabeza nuclear apuntando a la Casa Blanca. O sea, bomba de humo, todo lo que está pasando ahora mismo con Corea. Ahora le preguntaremos. Una imagen de cómic para que no veamos lo que de verdad están moviendo en la sombra. Un saludo, milenarios y tranquilos. No les interesa apretar ningún botón. Gonzalo... O sea, pero siempre la teoría es muy curiosa de que los americanos son los poderosos y los que tienen los secretos y los que manejan todo, vamos. Es curioso, yo no digo nada, pero es curioso. Gonzalo de Ramón dice, dudo mucho que se llegue a un ataque real. Mi opinión es que Corea del Norte no quiere más que conseguir una posición de fuerza de cara a negociar ayudas para su querido líder. Para que éste además pueda presumir frente a su pueblo que Occidente cedió ante su poder. El problema sería que a uno de esos soldados desplegados en su particular teatrillo se le vaya la mano con algo. Juan Antonio Sanz nos dice que vivió varios años en Corea del Sur. Lo que me quedó claro es que los surcoreanos sí se toman siempre en serio las amenazas de los norcoreanos. Hombre, están amenazas al lado, ¿no? Que siempre esconden una razón detrás. Necesidad de la cúpula de Corea del Norte, de afianzarse, de poder ante eventuales grietas en el régimen, o bien el reclamo de un nuevo estatus en Extremo Oriente para garantizar el suministro de alimentos y energía al norte. Mandamos, por cierto, un gran abrazo a nuestro amigo Juan Antonio Sanz, un grandísimo periodista y amigo de esta familia milenaria. David Contreras dice, buenas noches a todos milenarios. Como siempre, interesantísimo tema. Recuerdo haber visto algo del libro secreto de los presidentes en la película de La Búsqueda, cuando Nicolas Cage secuestra al presidente para preguntar por dicho libro. Cancela dice, increíble que nuestra seguridad esté encerrada en un simple maletín. Lucía dice, el águila con el rollo de papiro en la pata derecha, el símbolo del libro secreto del presidente. Francisco Míguez, la mirilla para vigilar presidentes le daría muchos problemas a Bill Clinton. Antonio Rubio dice, me pregunto y os pregunto, ¿ese libro secreto del presidente existe? Vamos a hacer una cosa. ¿Dónde tiene guardados todos los secretos? Hablando de Bill Clinton, tengo que decir que, bueno, luego os informaremos. Primero, Fermín, compañero, yo no sé si el tema de Internet va bien, dímelo con un gesto, va bien, ¿no? Bien, digo esto porque, y no es cuestión de conspiración ni que estemos sometidos a una especie de guerra en lo digital, pero como os decía antes, al mismo tiempo que nos llegaban datos alucinantes, ¿no? Del impacto en el mundo de Milenio 3 a través de la cadena SER, de ikerjimenez.com y de los muchísimos lugares donde ya se emite el programa, evidentemente, en este fenómeno que es Internet. Bueno, pues parece que en las últimas semanas, y de inmediato nosotros lanzamos la queja porque queremos que os llegue el programa nítido y como debe ser, a través del dispositivo móvil, de las tabletas, donde Milenio 3 también es líder mundial de difusión en castellano, el programa más descargado, pues resulta que era tanto, digamos, el tránsito de personas al mismo tiempo y la gran cantidad de personas también de Latinoamérica que se unen, ¿no? Y que parece que en las últimas semanas están uniendo de alguna forma exponencial casi. Bueno, pues eso produce cortes de alguna forma en el fluido de la línea, en la información. Es muy molesto para muchas personas que además ya han abandonado, yo lo entiendo, ¿no? Yo sé que Carmen, claro, vivo con ella, claro, es mi mujer, pero ha vuelto a la radio antigua y eso me encanta, ¿no? Nosotros tenemos no sé cuántos iPad, ordenadores, pero para escuchar la radio, esa radio antigua, entrañable, donde, por cierto,
y me vais a permitir este lapsus, la radio se oye como estamos ahora aquí, sin ningún tipo de compresión y exactamente como se emite. Todavía por la radio la sensación es diferente, pero bueno, es cierto que imagino que hay un gran porcentaje de personas que ya sea a través de internet o con la aplicación de la cadena SER o de ikerjiménez.com y lo escuchan. Entonces eran cortes permanentes, se hacía casi imposible. Estamos haciendo con nuestro compañero Jeremy Martínez, con las personas de técnica, digamos, encargadas de todo esto en la cadena SER, un esfuerzo, y me cuentan que hoy parece que va la cosa bien. Si tenéis algún problema, nos lo comunicáis. Desde luego, estamos para el sonido va para bien, serviros. pero en Facebook están todos los mensajes desbaratados, no siguen una línea de tiempo. Bueno, sí, eso lleva pasando también un tiempo y imagino que el pobre Guillermo León está enloquecido también con todo esto. Seguimos con los mensajes. Vamos con más mensajes. José Ramón López dice: ¿cómo estará hoy ese famoso reloj que mide lo cerca que podemos estar de una guerra mundial o del fin del mundo? Perfecto para continuar. Se lo preguntaba yo a Santi en la redacción hace un tiempo y me dijo que es que se hace cada año, ¿no? Se actualiza anualmente. Creo que es en mayo. O sea que estaremos dentro de un mesecito, poco más o menos. Si pasa algo antes no nos enteramos de cómo está la cuestión. Digamos Tenía que ser mensual por lo menos, ¿no? Sí, la verdad es que pues, se le ocurran poco los de la Asociación de Científicos Americanos. Escuchamos a Enrique de Vicente como ejemplo de las personas que llevan mucho tiempo pensando. Yo creo que se equivocan en este caso. Y el maestro y querido amigo Enrique lo va a entender. ¿Por qué lo digo? Porque es un deseo más que una certeza, ¿no? ¿Cómo demonios el ser humano se va a meter ahora en un conflicto nuclear donde nadie puede ganar realmente? O es muy difícil, ¿no? O se van a perder muchas vidas humanas. Esto es inconcebible. Pero ¿qué piensan ellos? ¿Lo escuchamos, Santi? Vamos a escucharlo porque Enrique nos da una visión, como siempre, heterodoxa, pero muy interesante. Yo creo que hay motivo para alarmarse por una razón muy simple. Vamos a ver, Corea es un país de zombies para mí y está dirigido por un individuo que para mí es un acomplejado y que trata de emular las grandes hazañas de los dos grandes líderes que fueron su padre y su abuelo. A mí no me extrañaría nada que algún acontecimiento externo, por ejemplo una gran tormenta solar o algún tipo de acontecimientos de estos que desequilibran no solamente los campos electromagnéticos de la Tierra, sino los campos electromagnéticos humanos, haga que a este hombre se le vaya la pinza, como se dice tranquilamente, y que haga una locura. Lo que yo creo es que lo que trata una vez más es de conseguir una respuesta por parte de Estados Unidos, por ejemplo, en forma de contribución económica, que es lo que ha hecho anteriormente, chantajearles. Un chantaje, eso es, digamos, la tesis más generalizada entre los analistas de todo el mundo. Sin embargo, Enrique tiene también un análisis muy fino sobre la postura de China en este asunto. Es el gran peligro aquí, ¿no? No, en realidad, fíjate que muchas veces desde Occidente vemos a China como el gran peligro, pero justo en este caso puede convertirse en todo lo contrario, en un factor equilibrante que pudiera parar, que pudiera frenar de una manera muy sutil, o a lo mejor no tan sutil, dependiendo de cómo escalasen las circunstancias, a su vecino coreano. Ya está anunciado por parte de China, con el que Corea tiene un tratado de mutua ayuda desde hace mucho tiempo, que están desplazándose tropas hasta la frontera con la intención de entrar a proteger las instalaciones nucleares coreanas, porque esas seguro, tendrían que ser en cualquier conflicto el objetivo prioritario del ataque norteamericano, con armas convencionales, pero eso podría desencadenar, en el peor de los casos, una contaminación comparada con la cual un lugar que tú conoces muy bien, Chernóbil, sería un juego de niños. Y esa contaminación nuclear afectaría de forma inmediata a una parte de Rusia, que es la más próxima a Corea, muy poco poblada, pero a buena parte de China. Tropas chinas, no norteamericanas, invadiendo primero pacíficamente para proteger esas instalaciones nucleares Corea del Norte y luego, quién sabe, si incluso deponiendo a un régimen que empieza a ser peligroso hasta para sus propios aliados. Es una posibilidad. Pero aquí estamos hablando de teorías racionales llevadas a un régimen, llevadas a un culto al líder que no es en absoluto racional. ¿Sabes que Kim Jong-un y sus dos predecesores, su padre y su abuelo, estaban obsesionados con la numerología? Estaban obsesionados con un número concretamente. ¿Cuál? El 9. Había 8 chamanes en cada una de las provincias de Corea
que se reunieron para al primer Kim Jong, digamos, decirle el futuro. Y una de ellas, la más importante, la de la región de Pyongyang, le dijo: tu destino y el de los que te sigan estará ligado al número 9. Pues Enrique, si sucede algo, tiene una teoría sobre en qué fechas deberíamos de mirar con más recelo. Y a ese respecto, yo planteo fechas bien concretas, conociendo un poquito el país. La fecha más importante es el 15 de este mes, que es cuando se cumple el aniversario del gran líder fundador de ese gran país lleno de hambrientos. Pero ¿qué ocurre? Conociendo otra manía que tiene el régimen, que es una manía consustancial, que es la manía numerológica del 9, habría que plantear dos fechas, una que descarto, que es el 9 de este mes, y otra que tomo muy en serio, que es el 14 de abril, porque 14 más 4 más el año suman 9. Entonces, esa yo la doy como posible porque es la víspera, es decir, en ese mundo de fantasía en el que viven amenazando con que van a destruir Estados Unidos. Bueno, un día lo destruyen, el 14, y al día siguiente festejan la fiesta nacional. Claro, es una visión que puede parecer racional para un mundo, una nación que es, así a bote pronto se puede decir, bastante irracional por lo que conocemos, aunque hay quien piensa que todo esto es propaganda. Propaganda incluso desde el punto de vista de que los occidentales estamos demonizando por una serie de influencias de Corea del Sur nuestra visión de ese pueblo, pero compañeros, lo vuelvo a repetir, que han estado allí, como John Sistiaga, desde luego lo que vieron tenía bastante de irracional. Ahora, ¿qué ocurre? Que fechas concretas e incluso difusión de vídeos de propaganda de cómo destruir Estados Unidos en 72 horas, Santi, sí, en Corea del Norte. Es que estamos hablando efectivamente de un país y de un régimen y de una personalidad que no son en absoluto convencionales. Los vídeos de propaganda que se han difundido hoy en la televisión norcoreana eran absolutamente increíbles. De hecho, se pintaba a la población norteamericana empobrecida, tomando sopas de caridad. Así está en Estados Unidos, no como nosotros, que vivimos bien. Y un ataque automático que en 72 horas, destrozando Corea del Sur, tomando a todos los rehenes norteamericanos que hubiera en el país y con eso negociando con los Estados Unidos, se podría conseguir la victoria. No es, como muy bien has dicho, las tesis numerológicas de Enrique pueden parecer extravagantes, pero es que estamos hablando de alguien que se las toma muy en serio. La familia Kim Jong solo se alimenta de granjas que llevan el número 9. De hecho, son los alimentos del 9, y esas granjas, como se suele ser costumbre en los regímenes comunistas, van numeradas, la granja 1, 2, 3, 4, 2000, pues las granjas número 9 son las encargadas, son las mejores, lógicamente, de proveer de alimentos al presidente y a su familia. El coche del presidente solamente lleva un 9 de matrícula. La guardia personal de Kim Jong-un y de su padre y de su abuelo es la unidad 963, que, haciendo el desarrollo numerológico, vuelve a dar 9. Es decir, todas las celebraciones, los lanzamientos de misiles, las pruebas nucleares, absolutamente cada fecha reseñable dentro del régimen norcoreano se hace coincidir numerológicamente con el 9. Es lo de siempre, Santi. Nosotros podemos no creerlo, pero ellos sí. Sí, ellos se lo y creen este es el a pies elemento juntillas. importante. Te la dejo, como decimos en el argot futbolístico, votando prácticamente, ¿no? Para rematar tu opinión de lo que pasa ahora mismo, si vemos las noticias. ¿Hay algún consejo más, Santi, ya que ha fallado lo de la página web y esa información sobre ese centro fabril que parece que ha concluido en su producción? ¿Ahora qué podemos mirar? ¿Qué podemos pensar? ¿Tú qué opinas? Pues yo honradamente estoy precisamente con Enrique de que justo en esta crisis el gobierno chino, el ejército chino, el pueblo chino, que bueno, son comunistas, los hemos visto con cierto recelo por ser de una cultura diferente, en este caso yo creo que son nuestros amigos, porque es una guerra que no conviene absolutamente a nadie, ni a ninguno de los implicados, aunque uno de ellos parece que sí cree que le conviene, ni tampoco a sus aliados, y es precisamente en esos aliados y en uno tan poderoso como China en el que tenemos que centrar las esperanzas de que haya una mediación o una intervención.
Pues Santi, nos quitamos el sombrero, sinceramente, gracias por la lección, compañero, y sobre todo, ojalá que tengas toda la razón del mundo. Y mientras tanto, ocurren otras muchas cosas. Siguiente ráfaga, aunque sea muy breve, Carmen, de pensamientos, abuela pluma, sobre esta cuestión que parecía ya anacrónica, ¿no? Después de la Guerra Fría, después de la caída del muro de Berlín, después de que el mundo de alguna forma perdiese su tensión permanente entre dos formas de mirar la realidad, encontrarnos con una tensión con misiles, cabezas nucleares, lanzamiento, amenazas, esto sonaba increíble ya, esto quedaba fuera de los libros de texto, ¿no? ¿Qué opináis? Pues mira, Raúl Palma nos dice, hablando de los presidentes de los Estados Unidos y su primera reunión con la CIA, me acuerdo que Barack Obama era todo sonrisas hasta aquella tarde que tuvo el briefing con la CIA para ponerle al corriente de todo. Se puede ver en una entrevista posterior que dio Barack Obama cómo esa sonrisa había desaparecido por completo. Lo quedaría por saber lo que se dijo en esa reunión. Jeremías dice, la Tercera Guerra Mundial será por el agua o el coltán. Eliberto, como en el libro del Club Bilderberg, hay personas que manejan nuestras vidas como si fuera un juego. Jorge Berrocal son fanáticos acólitos desinformados de una cúpula de poder con delirios de grandeza. Corea del Norte es impredecible para todos. Sí, pero ojo, el Club Bilderberg y muchísimo antes del Club Bilderberg, o sea, desde el principio de la historia, los dirigentes han jugado con la humanidad y con las guerras. Ellos no iban a batallar, mandaban a los jóvenes a matarse por banderas de no sé qué, y eso ha ocurrido siempre, no ahora. Sombra Norceste dice, y yo me pregunto, ¿los presidentes que dejan el cargo no corren peligro de que filtren esa información de alguna forma? Interesante pregunta, Santi. Pues en el caso de los presidentes de los Estados Unidos, es que el hecho de ser presidente ya te marca de por vida. Tienes escolta del servicio secreto para siempre. O sea, hay esos señores que te miran por la mirilla, van a estar mirándote por la mirilla el resto de tus días. No puedes renunciar a ella. Vas a estar... Madre mía, toda la vida sí. Vigilados, perseguidos... Pero un compromiso de vida. Pero el equipo de guardaespaldas del servicio secreto de un expresidente de los Estados Unidos puede ser de 20 o 30 personas, O sea, de 20 o 30 trajeados de negro, como suelen ser los agentes del servicio secreto. Pero se le puede ir la boca a un expresidente en una rueda de prensa o en unas declaraciones. No es imposible, o sea, desde luego no es en absoluto imposible, pero tienen que darse unas circunstancias muy extrañas. Posiblemente el único peligro grande que ha habido últimamente fue el caso desgraciado de Ronald Reagan, sobre todo que tuvo una enfermedad de Alzheimer. Afortunadamente para los secretos que guardase fue apartado por completo de la vida pública a partir del diagnóstico. Y es curioso porque hablábamos de esos 5 personas cuando Barack Obama... No, miento. Lo hizo a iniciativa de George Bush hijo. George Bush hijo, cuando iba a cederle el mando a Barack Obama, el día antes celebró una cena, una reunión en la cual esas 5 personas estaban invitadas y solo ellas. Solo los 5 presidentes de los Estados Unidos. Era la primera vez que se hacía. Los 4 salientes y el que iba a entrar al día siguiente se reunieron. Era como si esos 4 le fueran a decir lo que le esperaba, le fueran a avisar, le fueran a dar el testigo de ese libro secreto. ¿Y qué sabrán esos 5 invitados a la cena? ¿Qué sabrán? ¿Con qué podrían deslumbrarnos a nosotros que somos pobres mortales que seguimos preguntándonos 1000 cosas? Hay 5 personas, quizá otras en el mundo, que saben grandes verdades que siguen siendo lejanas y que algunas nos las disfrazan de mitos, ¿no? Para que no preguntemos, para que no sigamos insistiendo, y quizá algunas son verdad. Santi, Bill Clinton, creo, precisamente Bill Clinton, que preguntó de inmediato por algunas cosas. Sí. Nada más jurar el cargo, preguntó por qué. Bill Clinton, es curiosísimo, Bill Clinton, según llegó, ni libro secreto ni nada. O sea, preguntó, ¿quién mató a Kennedy? ¿Tenemos extraterrestres? ¿Es verdad lo del Área 51? Y de hecho ha sido el único presidente estadounidense que ha hecho una investigación oficial sobre el Área 51. ¿Qué sucedió? Que por razones e intereses de seguridad nacional, los resultados de la investigación oficial nunca se supieron y quedaron declarados secretos. Nos lo temíamos, ¿no? Mientras tanto... Preguntó por cuántas becarias iba a tener, ¿no? Mientras tanto, en el Preguntó mundo... por dónde estaba el punto ciego de la mirilla, dónde no se ve. Mientras tanto, en este mundo que sigue con sus conflictos tremendos, no está mal descongestionar un poco, ¿verdad? Los científicos, observando por una mirilla muchísimo más amplia, se dan cuenta de que no conocemos nada y que, por ejemplo, cuestiones como la antimateria, la energía oscura, siguen desarrollando elementos y además muy cercanos.
la última noticia que nos cuenta Carlos Cala es sorprendente de verdad. Es un hallazgo planetario. El cosmos no sabe de Corea del Norte ni de Estados Unidos. Resulta que aquí al lado, en la siguiente manzana cósmica, casi pegando a nuestra piel, empieza a haber elementos, huellas de ese mito de la antimateria. Nuevas investigaciones del CERN han sacado a la luz un inesperado hallazgo, una gran cantidad de partículas que podrían ser antimateria de alta energía rodeando el planeta Tierra. Este descubrimiento ha sido posible gracias al detector AMS que se instaló en mayo de 2011 a bordo de la Estación Espacial Internacional a 350 kilómetros de altura y cuya misión era la de encontrar antimateria y materia oscura. Lo que los científicos no esperaban es que dichas partículas se encontraran alrededor de nuestro propio planeta. Según Samuel Ting, uno de los investigadores que trabajó en la creación del instrumento durante 18 años, podríamos encontrarnos ante un nuevo fenómeno de la física. Por el momento, los resultados se publicarán en la revista Physical Review Letters y, según algunos miembros del proyecto, estos podrían suponer parte de la respuesta a una de las grandes preguntas de la ciencia: ¿de qué está hecha la materia oscura? Pues uno sigue siendo más ignorante que el día anterior. Si sigue preguntándose cosas, no hay otro camino, el de la ignorancia suprema. Pero, eso sí, porque se pregunta uno cosas, si no, uno incluso tiene certezas, ¿verdad?, de creer saber la verdad que casi nunca existe, no es completa. Energía oscura, materia oscura, antimateria, todo eso se va fraguando en el universo y los científicos lo observan casi a tiempo real. A tiempo real, por cierto, hay una novedad importante. Os hablábamos de un programa que vamos a hacer de forma especial, todo este equipo. Yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Nos lo estamos pasando muy bien, ¿verdad, Santi? Sí. ¿Verdad, Carmen? ¿Verdad, sí, Javi? En lo que es la preparación, ¿no? O sea, elaborando el programa. Venga, cuéntanos, en un minuto, ¿qué se va a encontrar nuestro público, si quiere, y otro público diferente? No en 4, sino en Telecinco. Ojo, el martes, sobre las 10 de la noche y durante toda la noche hasta altas horas de la madrugada. Pues sí, vamos a estar en esa cadena. Nos trasladamos por una noche a Telecinco el próximo martes, gracias al estreno de la serie del Don de Alba, que yo ya he visto el capítulo y me ha parecido que está muy bien. Yo no lo he visto, pero me ha sorprendido porque te ha gustado. Me ha parecido que está muy bien, sí. Y tú, si no te gusta, lo dices, pero clarísimo. Lo digo, sí, yo soy muy sincera en y además, siendo serie sí española, tenías tus dudas, claro. Tenía muchas dudas, y más siendo una adaptación española a Entre Fantasmas. Y la verdad es que lo han resuelto muy bien. Disney, la factoría Disney, se nota que ha metido mano, los efectos son muy buenos, hasta tal punto que hemos decidido que sí, que vamos a hacer un especial de fantasmas, que todo este equipo se va a implicar y que durante una larga noche vamos a tener información de casos, de testigos. Van a estar con nosotros personas que han visto frente a ellos un fantasma, o sea, una El figura. tema específico va a ser fantasmas, en concreto. Mucha gente nos pregunta y nos estaban preguntando, ¿pero cuándo vais a hacer algo de apariciones de fantasmas? Bueno, pues el martes en Telecinco a partir de las 10 de la noche vais a tener horas y horas de fantasmas. Lo que nos pedíais, ahí lo vais a tener. Pues yo creo que va a ser muy interesante y todo este equipo está vinculado a esa historia. Y será un experimento y lo único que nos importa... Tú vas a hablar mucho y es no, que vas a contarnos cositas. Yo hablar mucho, eso no va conmigo. No. ¿Qué va? Bueno, espero que lo disfrutéis todo este equipo. Pero va a ser interesante porque por primera vez también vamos a ver lo que opinas tú y lo que nos cuentas tú de algunos casos de fantasmas. Sí, bueno, yo doy no mi opinión muchas veces, presentando. ¿no? Sí, pero... Muchas no. Bueno, pues... Yo creo que va a estar muy bien, que va a ser muy divertido, que es diferente y es más, no creo que sea algo para otro público, sí puede haber otro público y yo creo que es importante abrir, y quizá muchos me entiendan, ¿no? No es habitual que las grandísimas cadenas nacionales hagan un programa de fantasmas en serio, no es habitual, ha costado mucho, ha costado sudor y lágrimas, ha costado por lo menos 8 años de Cuarto Milenio, programa del que estamos orgullosísimos, es un hijo nuestro. Y creo que por lo menos hemos intentado, pues con nuestra honestidad, con nuestra forma de ver las cosas, no reírnos jamás del amplísimo abanico del misterio. Que las grandísimas cadenas, que hay 3 realmente grandísimas, apuesten por esto con seriedad. Oye, nosotros tenemos que acudir al reto, a pecho descubierto y sin red, este equipo al completo, y pasarlo muy bien y que lo paséis muy bien. Y si encima incorporamos a mucha más gente que jamás se atrevería a ver ni Cuarto Milenio, eso significa que la misión continúa, ¿no? Una misión en la que estamos todos embarcados. Yo me siento orgullosísimo, no soy el director, dirige Carmen, y yo creo de verdad que
es el mejor equipo del mundo para hacer un trabajo así, así que vamos a disfrutarlo. Creo que Santi y Javi están pasándoselo en grande. Nos preguntan Santi si sobre hay todo online en directo de Telecinco, sí, en la página de mi tele pueden ver en directo ese y todos los programas de Telecinco. Vamos a pasarlo muy bien. Martes hacia las 10 de la noche empezaremos con el especial Al Otro Lado. Al Otro Lado se llama el programa, y por cierto que me pasan la comunicación también, de Mediaset también, y Guillermo León tiene el enlace en nuestra web, porque quedan ya muy pocos días, esto hay que decirlo, quedan pocos días para que siga la venta y productos ya agotados, de esa forma los productos de Cuarto Milenio. Lo tenéis en la web de ikerjimenez.com directamente y en la web de Mediaset. Si queréis acudir a ellos, ya quedan muy poquitos días para esa hornada limitadísima, que yo creo que se convertirá en mítica con el tiempo, de esos productos, camisetas, gorras y un montón de cosas de Cuarto Milenio. Ahí están. Dicho todo esto, con este espacio importante y abriendo un hueco, nos marchamos a viajar hacia las puertas del infierno, que no es mal viaje, No es mal viaje, sobre todo si se hace de esta forma, con una noticia, con un hallazgo, con grandísimos maestros comentando cosas que de verdad son para notar, y sobre todo con esta música, porque sigue la ciencia escrutando el mundo de la música y sigue comprobando que la ciencia cambia nuestras células, la música, perdón, cambia nuestras células, nuestra percepción, y cuando uno va a una puerta del infierno, acompañándose, por ejemplo, de las increíbles sintonías de Indus Dead Can Dance, claro, ¿cómo no va a cambiar? Por cierto, antes de contaros y de que Carmen nos dé los datos de la última noticia, esta misma semana se hablaba de descenso, puerta del infierno, puerta de Hades, plutonía, reino de Pluto o Plutón, Dios olvidado, en Turquía, ni más ni menos. Pero yo creo que hay que hacer una guía, tener para este viaje una mochila interesante. Y veréis, yo sé que a muchos les sorprende, porque a muchos les sorprende no solo mi amistad, sino mi consideración de auténtico maestro de Fernando Sánchez Dragó. Porque otra cosa es las boutades, las cosas un poco lanzadas que yo no me las creo, y ese tipo de cosas. Yo hablo del maestro que hizo Gárgoris y Avidis. El libro básico, que yo le vuelvo a recomendar, si queréis entender lo que es la España mágica, la patria mágica e inmortal, lo que somos, lo que fuimos y lo que ya casi no se entiende. No se puede mirar uno al espejo sin saber lo que fue. Eso hizo Sánchez Dragó en el 78. Durante 5 años, 73 y 78, recorrió España como ningún otro sabio. Y bien, de acuerdo, todo el mundo me dirá, o gran parte, no, es que no sé qué, parece mentira, Sánchez. Maestro, para mí es un maestro por su obra. Y hemos conseguido, ojalá un día podamos ir a visitar los lugares de Gárgoris y Avidis, saber algo más de puertas del infierno y plutonías en el mundo y en España. Pero como digo, el mundo en aquella época, en la época del hallazgo que nos va a contar Carmen, no es el mundo de ahora. El mundo de entonces tenía unos mapas concretos, que se transmitían, como decía Santi, como el libro de los presidentes, solo entre iniciados. El iniciado o iniciando podía ser un héroe que para conocerse a sí mismo tenía que descender a veces al infierno. Qué hombres aquellos, qué mujeres aquellas que se interrogaban a sí mismos en catacumbas, con músicas como esta, en noches como esta. Y no nos extraña que viesen cosas y se presentasen y manifestasen cosas, no por alucinar, ojo, qué fácil es decir eso, sino porque tenían el cerebro todavía dispuesto para encontrarse con eso que ya está tapiado en nosotros. ¿Cuál era el equipaje de esa gente mágica? ¿Cómo era el mundo en la época en que se descubrieron las primeras puertas del infierno? Hay que tener en cuenta que esto responde a una concepción del cosmos que estaría articulada sobre 3 esferas concéntricas. El macrocosmos, que es lo que nos envuelve, lo que está por encima de nosotros, el micromundo, o el planeta Tierra en el que nosotros vivimos, y el inframundo, al que nosotros envolveríamos con el planeta Tierra. Entonces, desde las épocas más remotas de la historia, se cree que el hombre que quiere saber quién es, conocerse a sí mismo, y por lo tanto averiguar cuál es su destino, cuál es su futuro, porque cuando te conoces a ti mismo, sabes cuál es tu carácter, y el carácter, como dijo Platón, es el destino, tiene que bajar a los ínferos, tiene que bajar al inframundo, tiene que bajar a la tierra de los muertos, para allí averiguar quién es. Claro, os imagináis a Lisa Gerrard cantando en los pozos subterráneos, en los lugares donde hubo estas apariciones, y transformada por completo. Teníamos un mapa de algunos de estos sitios de descenso
no solo al infierno en el lado negativo, sino al lugar donde el hombre se encontraba con su espectro, con su espejo, con su verdadero yo, con lo que no queremos ver en muchas ocasiones. ¿Qué ha pasado esta misma semana? Es alucinante hacer un clip con algo que ha pasado que los arqueólogos con su visión científica desentierran. No lo entienden muy bien, pero lo desentierran. Pues sí, que esta misma semana Francesco D'Andrea, que es profesor de Arqueología Clásica de la Universidad de Salerno, ha dado a conocer una de esas entradas al infierno. Ellos estaban por la zona haciendo excavaciones cuando se encontraron con una especie de templo que conducía a una mítica cueva que era conocida como la Puerta de Plutón. Allí hallan una escalera, un templo, unas columnas jónicas y además unas inscripciones que mencionaban Perséfone y Plutón. Estos eran los dioses del inframundo. Para los griegos y para los romanos el infierno existía físicamente, o sea, era el lugar donde cuando morías las almas físicamente empezaban a bajar, se metían dentro de la tierra y los conducían hasta el infierno. El geógrafo griego Estrabón dejó escrito que existían 3 Plutonion, así lo llamaban, y que todos ellos estaban además curiosamente cerca de cuevas o de lagos que por algo eran especiales, que tenían ciertas propiedades. Uno lo situaba en unas colinas entre las ciudades turcas de Aydin y Nisa, otro cerca del lago Averno, que se encuentra muy cerquita de Nápoles, y también en la ciudad de Hierápolis, que sería la actual Turquía, y es donde precisamente ahora se han encontrado esas ruinas. Pamukkale. Exactamente. A esta última le dedica un profundo estudio porque acude hasta ella, él visita físicamente esta entrada al inframundo, incluso dice que es un lugar lleno de misticismo, lo deja por escrito, pero que también hay mucha maldad, porque según escribe, y te relato sus palabras, ese espacio está lleno de un vapor denso y brumoso, por lo que apenas se puede ver el suelo. Cualquier animal que pasa a su interior encuentra una muerte instantánea. ¿Y cómo supo eso? Pues porque lo probó. Cogió varios pajarillos, varios gorriones y los introducía en la cueva. Inmediatamente caían desplomados, muertos. Ya tenía la constancia. Verdaderamente allí estaban los dioses malos, estaba el infierno. Además, históricamente ya estos arqueólogos sabían que se hacían ciertos tipos de rituales en la zona. Han encontrado una gran piscina. En esa piscina, al parecer, los sacerdotes, los que pues de cierta forma llevaban los rituales en la zona, descansaban allí durante muchas noches para intentar contactar con los espíritus. Además, tenían ensoñaciones. En esas ensoñaciones pues preguntaban cosas. ¿Te acuerdas de cuando estuvimos en Cádiz? Claro. En unos lugares que se llamaban como de incubaciones, ¿no? Esas ensoñaciones se producían porque era un lugar mágico, porque estaba cerca de respuestas que podían dar mientras dormían. Templos y preguntaban, exactamente, pues esto era una especie de templo del sueño. Es más, tanto griegos como romanos peregrinaban hasta allí, muchos de ellos para conocer cuál iba a ser su futuro, qué iba a suceder, qué iba a pasar. Y en los sueños se presentaban entidades que daban informaciones concretas. Uno ahora dice, los sueños son. Nos han acostumbrado a que los sueños son una especie de papelera de nuestro Windows interno. Y de papelera nada. Estos antiguos, que yo siempre lo digo ya desde que lo contó Santiago Camacho, que para ellos seríamos tontos del pueblo por muy estudios que tengamos ahora mismo, pues esos sabían muy bien que los sueños tenían una vertebración, un significado, que esas deidades en ciertos lugares se colaban en el sueño como si fuesen una aparición y revelaban cosas clave de tu vida. Pues en este caso los sacerdotes, los elegidos, hacían un verdadero espectáculo ante los que iban a visitar aquel lugar mágico. Ya de principio a todos los que iban, a todos los peregrinos les daban un pajarillo para que ellos mismos comprobaran cómo ese animal moría, incluso solamente con acercarlo a la entrada de ese inframundo. Pero no solo eso, cogían un toro, lo metían dentro y enseguida el toro caía desplomado. Claro, tú imagínate para los peregrinos aquello lo que suponía. Y más cuando esos sacerdotes tenían cierto poder divino. Eran unos espectáculos tremendos los que se realizaban allí, pero sobre todo lo que se intentaba era contactar con los dioses, con los espíritus de más allá y también con los dioses oscuros.
porque a ellos iba a ir mucha gente de la que peregrinaba hasta el lugar. Sepamos algo más en concreto de Pamukkale, de alguien que conoce muy bien la zona, un arquitecto experto en levantar proyectos en arquitectura antigua, Carlos Sánchez Montañés. Conoce bien Pamukkale, se sabía que existía, muchas veces la leyenda indicaba un sitio y hasta el transcurrir de los siglos no se comprobó con los picos y las palas que lo que parecía leyenda, como el caso de la famosa Sibila de Cumas, que aquí contamos esta misma temporada, resulta que era verdad, que la gente no alucinaba y que no solo gases tóxicos, gases malignos generaban ciertos ambientes, sino que en esas pruebas extremas es como el iniciado de la masonería que se coloca en esa sala, ¿verdad, Santiago? Esa sala oscura, a veces se le da un cráneo, dicen los que saben de esto. La sala de meditación. La sala de meditación. Imaginadlo por un momento, creyendo en esto. Y mira la calavera que es la muerte y se pregunta quién es él. Y tiene un diálogo con su yo profundo. En esta vida en la que casi nada parece tener sentido, se encuentra el sentido en esos momentos clave. Bueno, pues imaginaos estos momentos clave con ritos como los ritos de Gnosos o los ritos de Eleusis, de los que no sabemos ya nada, por una cosa muy curiosa, porque a pesar de que pasaron miles y miles y miles de personas durante siglos por los mismos lugares, casi todos guardaron el secreto, cosa que hoy sería imposible. Bien, Carlos Sánchez Montañés, como arquitecto, sabe algo más de Pamukkale. Toda ciudad romana que se precie tenía que tener un mundus patet, una puerta al inframundo. Y además, en el momento de la fundación, se hacía un ritual específico para los dioses del inframundo. Lo que ocurre es que en Hierápolis, que es un lugar, Hierápolis ya significa ciudad santa, ciudad sagrada, es un lugar que por su emplazamiento en la antigüedad, tanto en el mundo griego como en el mundo romano, tenía una importancia muy grande, porque es un lugar con unas fuerzas, digamos, telúricas del subsuelo muy poderosas. Es un lugar donde todos los castillos hoy que se conocen turísticamente, los castillos de Pamukkale, que son los castillos de carbonato cálcico. Luego también hay lugares donde allí mismo donde hay una cierta reactividad. Por supuesto, la emanación de gases tóxicos como puede ser el CO2 hace que todo sea realmente espectacular, es monumental y espectacular, y por lo tanto alcanza una notoriedad en el mundo romano muy grande, y por lo tanto podemos decir que se ha descubierto la puerta del inframundo de Plutón más importante y más conocida a principios de nuestra era, que es la que... Hablamos aquí de esa Sibila de Cumas y del lago Averno, muy cerca de allí. El lago Averno, el lago del infierno, ¿qué pasaba allí? Bueno, pues nos vamos con Fernando Sánchez Dragó. El lago del Averno está situado en la Campania, cerca de Cumas, en Nápoles, cerca también del Vesubio. Hay que tener en cuenta que muchas plutonías guardan relación con cráteres. En Averno sería el lago, en algunos casos, según algunos historiadores y geógrafos, una especie de golfo que ocuparía la boca de un antiguo cráter. La palabra Averno viene del griego, significa hornos. Hornos son pájaros, la ornitología, ¿no? Entonces era un lugar sin pájaros, ¿no? Porque los pájaros huían de esta boca de acceso al infierno. En el Averno, en el fondo del Averno, en el Hades, en la tierra de los muertos, se abría un abismo. Ese abismo recibía el nombre de Tártaro. De allí habitaban los orcos y de ahí procederían los ogros de los cuentos infantiles. De repente hemos trazado una línea desde un lugar físico y geográfico hasta nuestros días y nuestros miedos. Vayamos más allá. Sabíamos que en el lago Averno y en el lugar de la Sibila de Cumas se aparecían estos dioses, estas ánimas, se hacían ciertos ritos. Pero hay puertas del infierno, puertas de lo sobrenatural, célebres, con otras formas, como las laberínticas, como comentábamos, Carmen. Tú hablabas de un toro, y el Minotauro es otro de los grandes mitos. Es un monstruo, mitad hombre, mitad toro. Por supuesto que no ha habido, que sepamos, yo ya no sé nada, pero hombres híbridos con toros. Pero se habla de una metáfora, de algo que ocurría, de un ser tremendamente poderoso y oscuro que aparecía al final de unos caminos sinuosos y que uno, si se lo encontraba, incluso podía preguntarle si su furia no le mataba directamente,
por su propio yo, por el conocimiento, por la verdad. ¿Por qué hay más allá? ¿Por quién es uno? ¿Por qué hubo antes del nacimiento? ¿Por qué ha nacido uno y no otro? En fin, preguntas que en la vida del ser humano han sido importantísimas. Vayamos a Cnosos, pero conozcamos también otro lugar sorprendente y que sé, Carmen, que a ti te gusta mucho por los misteriosos retratos de una naturalidad impresionante y desconocida en Egipto. De pronto en Egipto alguien empieza a pintar diferente del resto. Son los hallazgos y retratos de Al-Fayum. ¿Te acuerdas? Bueno, pues en esos dos lugares, puertas del infierno. La cueva del Minotauro, los palacios de Cnosos y Festos en Creta, es decir, los laberintos, representan precisamente eso, el laberinto de la vida. Para acceder al centro de esos laberintos, es decir, para acceder a la sabiduría depositada en la tierra de los muertos, pues hay que vencer a los monstruos que nos encercan al camino, concretamente en el caso de Creta, al Minotauro. En Egipto hay un laberinto, el primer laberinto del que tenemos noticias, que está en lo que los latinos llamaban el lago Moeris, que está situado pues, a 80 o 90 kilómetros del Cairo, prácticamente en fin, a una hora y media de coche, y allí está el laberinto que en árabe, en el antiguo Egipto, se llamaba el Fayum, y allí es donde las almas, después de la muerte de los portadores corpóreos de esas almas, aguardaban el juicio de Osiris, que con su balanza, colocando en un platillo de la balanza las buenas acciones cometidas y las malas acciones cometidas, decidiría el destino ultraterreno, el destino de ultratumba de esas almas. Yo se lo decía a Javier Pérez Campos como joven amigo, compañero, colega de andanzas, ¿no? Se lo decía porque, aparte que él tiene, yo se lo di, Gárgoles y Avidis, como un regalo, como un libro secreto de los presidentes, ¿no? Para alguien que uno aprecia y que dices, aquí hay una sabiduría, cada uno que lo tome, que lo interprete y que el libro le hable de forma diferente en diferentes etapas de su vida, ¿no? Pero esto que está contando Dragó, esto es de un nivel hermético, esotérico, cultural y antropológico muy difícil de hilar. Él lo hizo en su día y nos lo recuerda. El Fayum, Carmen, ¿y tú cuando viste los retratos del Fayum? Me acuerdo perfectamente, decías, parece que ya no pintan el sarcófago, pintan un alma, que se representa como el alma en un espejo. Curiosamente, los habitantes de ese lugar. Claro, es que estaban pintando en madera ese rostro, lo que quedaría de el alma de ese difunto. Y además de una forma tan precisa, con esos ojos que parece que te siguen mirando. Es que esa es la clave. No era solo copiar, ¿no? No, no era copiar, era que esa persona que ese enterrado que estaba allí permaneciera en el más allá, que se notara todavía su alma en cierta forma, aunque plasmada ya en una madera. Y da la impresión de que ese ánima seguía allí, como decían los egipcios, ¿no? El Ba, el pájaro con cara del difunto que revolotea a veces sobre la tumba, porque todavía no es el momento de ascender a otras dimensiones o potencias, ese macrocosmos. Pero cuando uno ve, y podéis hacerlo hoy en día con un teclado, los retratos del Fayum, uno está viendo algo más que retratos. Miradlo durante unos segundos, miradlo si podéis con estas músicas, y veréis que algo vivo todavía parece asomar en pinturas de hace más de 3.000 años. Qué extraño milagro de la óptica y del arte es ese. Todo es con la mirada ya ausente, como con la mirada en el más allá. Este viaje que os proponemos es un viaje que iniciaron muchos sabios antiguos en nuestro país también. Evidentemente, si yo hablo y un día, si queréis, y fuera de prejuicios y de cuestiones más o menos banales, queréis saber algo más de ese libro de Gárgoles y Avidis, podemos hacer un día en especial. Es un viaje por la España mágica antes que nadie. Ha habido otras grandes guías como las de Atienza, hombre, y Menéndez Pidal y Marcelino, un montón de intelectuales, Menéndez Pelayo, pero con esta fuerza e interrelación de cosas, comprobándolos in situ y con un bagaje cultural de este nivel, no ha habido. Igual ni habrá. Por eso ahora se lee esa Biblia del misterio español y cuando va a las cavernas descubre cosas que solo se están pensando especular ahora. Dragó sabe que era una especie de, no sé si de trance o cualquier historia en la que se metería él vio cómo se le revelaba todo eso. ¿Qué hay en España? ¿Qué plutonía se podría destacar en España? ¿Cuáles son las puertas del infierno? Se ha hablado a nivel popular del Escorial y de otras. Más modernas, más manidas. Hay unas más antiguas. ¿Y sabéis la diferencia? Que la gente sigue acudiendo a ellas. Da igual la ciencia, la matemática, la lógica y la racionalidad. Da igual la computadora y da igual lo que digan.
a cierta plutonía en España, sigue acudiendo la gente con sus muertos, como si algo les obligase a hacer un camino de conocimiento como hicieron los órficos, como hizo Parménides, como hacían los etruscos. Es como ese camino fortísimo dentro del alma que obliga a hacer un rito que uno casi ni entiende, pero algo le catapulta a seguir haciéndolo generación tras generación. No es solo una romería, no es una cosa pintoresca, aunque algunos solo vean esa capa superficial. Es algo mucho más potente. Es el alma en su peregrinación. ¿En qué lugar ocurre esto? ¿Cuál es la plutonía española? Lo cuenta el autor de Gárgoris y Avidis. Toda Galicia está llena de plutonías. El viaje a Compostela es una reproducción del viaje al Finisterre que tenían que emprender los héroes iniciáticos del mundo antiguo para asistir en la costa del Finisterre, que no en balde se llama la costa de la muerte, al ocaso, al crepúsculo, al momento en el que el sol se escondía, y asistir al día siguiente a la resurrección del sol. Desde este punto de vista, toda la costa de la muerte está llena de plutonías. Pero lo más significativo de todas estas plutonías españolas se encuentra en San Andrés de Teixido, justamente en el Cabo del Ortega. En San Andrés de Teixido hay una romería, es la tierra de los muertos, y hay una romería a la cual acuden el día 8 de septiembre los gallegos, una romería muy tradicional, y lo hacen acompañados por los muertos de sus familias, a los cuales se les deja sitio en el coche y se les sirve plato en la comida. San Andrés de Teixido, San Andrés de Teixido como plutonía es impresionante, porque a muy pocos kilómetros de San Andrés de Teixido, por ejemplo, se abre lo que allí se llama el Pozo do Inferno, el Pozo del Infierno, Y el Pozo del Infierno hay un arroyo que se llama Arroyo Carón, como Caronte, que baja de ese Pozo del Infierno. Está esculpido en la roca viva el rostro del cancerbero. Curiosamente, en San Andrés de Teixido, por ejemplo, no se puede hacer noche. No sé si ahora habrá alguna fonda, algún hotel, alguna hostal, pero cuando yo lo visité, cuando recorría toda España buscando estas cosas para escribir Gárgoris y Avidis, no había ninguna fonda, no se podía pernoctar en San Andrés de Teixido porque efectivamente los muertos salen por la noche, y entonces los gallegos que iban a la romería tenían miedo de pasar la noche. 54, este era un poco el viaje de media hora hacia la España remota, pero también ancestral, eterna, la patria del misterio auténtico, de cosas que nos queda el esbozo, el destello, y no sabemos por qué, y solamente acudiendo a viejos libros sagrados o iniciados podemos entender algo. Mi compañero Javier Pérez Campos, en la penumbra a mi derecha, ponía unas expresiones tremendas escuchando a Fernando Sánchez Dragó, porque él, en los Cárpatos, en la Europa del centro y del este, en la Europa de la figura del vampiro, ha vivido algo parecido. El miedo eterno al muerto que de alguna forma no se acaba de marchar y que vuelve. Es el mismo miedo que en los años 70, porque ahora la cosa ha cambiado mucho, quizá la vida de ella ha cambiado mucho, pero no ha tapado del todo la sustancia, la esencia, el alma, porque ese mismo miedo al muerto que no ha recibido su rito ocurre en San Andrés de Teixido cada 8 de septiembre. Lo ha vivido nuestro compañero Pablo Villarrubia. Historias de garras negras, de muertos que no se les ha honrado, de ese temor, de ese código perdido, pero que en la Galicia eterna, como tierra mirando siempre al mundo de los difuntos, una tierra de conexión al mismo nivel casi de Egipto, y que puede estar en España y tener carreteras y estar perfectamente civilizada como cualquier otra tierra de nuestro país, pero que tiene todavía ese alma, ese nexo que no se debe perder, esa romería, esa fiesta extraña, ese personaje que sale embozado o crucificado y que miramos como una postal, jijijaja, qué gracia. Eso viene de ancestros, de ideas, de conceptos, de arquetipos, de misterios que fueron esenciales y solo para los borricos de hoy, me incluyo, han perdido su realidad porque ya no la entendemos, porque la hemos dejado de lado. Recomponer esa realidad, ese es otro viaje, un viaje que creo, humildemente, que algunos, los aquí presentes, llevamos haciendo en peregrinación mucho tiempo. No sé qué os ha parecido el viaje, a mí me ha gustado. Lo importante es lo que digáis vosotros, por supuesto, en esta franja final. Pues mira, nuestra compañera Clara Taucer nos recuerda que, según el dicho, quien no conoce San Andrés de Teixido en vida, lo conocerá una vez muerto. Lo había soltado ese Santiago Camacho, pero diciéndolo con los labios, emocionado, embriagado de España mágica, pero sin pronunciar la voz, claro, evidentemente. Jaime dice: hola equipo, esta Semana Santa pasada quien no foi de vivo, no, quien no foi de... Irá de muerto quien no fue de vivo. Eso.
Mejor no lo digas en Exacto, déjalo. Jaime dice, hola equipo, esta Semana Santa pasada estuve en Turquía, un país mágico, y entre otros muchos lugares estuve en Pamukkale. ¿Quién iba a decir que pocos días de estar allí después sale esta noticia? Bonito lugar que no solo se encuentran tumbas o la puerta del infierno, sino también obtuve esta bonita estampa. El agua de allí sale caliente y el carbonato cálcico ofrece unos paisajes que parecen nevados. Además es un sitio turístico tremendo porque la gente va allí a tomar precisamente esas aguas. Pero es que, ¿sabéis cómo han encontrado esta cueva, esta boca del infierno? Siguiendo al revés las aguas, desde aquí, desde estas piscinas, hacia lo que es ahora la entrada de la cueva, de la puerta. Ha habido un detalle más, yo no sé, Noel, si podemos recuperar el primer corte numerado con el 19 de Carlos Sánchez, exactamente, montañés, si es posible. Os digo por qué, porque hay una anécdota y luego seguimos con los mensajes a la vuelta, que tiene que ver con Pamukkale, y algo que ha pasado esta semana también, y algo que tiene que ver con el Vaticano. ¿Os imagináis el nexo imposible? Un hallazgo arqueológico en Turquía, el Vaticano, el Papa. El Papa fue de las aguas. Bueno, desde el punto de vista de la cronología en la que estamos viviendo es muy interesante, porque si hacéis una consulta de las fuentes en el mes de marzo, la prensa ha estado hablando de manera general de las puertas de Hades, pues con el nombramiento del Papa, es decir, al nombramiento de Pedro en los Evangelios, en Mateo, se habla, ¿no? Yo a la vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Y esta cita a Mateo, pues con el nombramiento del Papa Francisco, la prensa ha estado haciendo recuerdo de este fragmento de los Evangelios. Y precisamente ahora, cuando digamos que era un lugar común en la prensa mundial, aparecen las puertas de Hades, las puertas, popularmente las puertas del infierno, en Turquía. La frase en el nombramiento del Papa, la piedra de la iglesia tapando las puertas del infierno y lo que ha ocurrido. En fin,